Buenísimo. Bueno, vamos a empezar donde terminamos la vez pasada. Bueno, tan solo para hacer un pequeño recap, como dicen en inglés, o para la gente que no estuvo la vez pasada, estuvimos hablando de tres cosas, de las tres leyes de Kepler, que son, digamos, las bases de las leyes de gravedad, y que un poco dictan las distintas órbitas gravitatorias, digamos así, de los cuerpos que rotan alrededor de la Tierra, o alrededor del Sol, o alrededor de toda fuente de gravitación. Y acá vemos cómo, digamos, terminamos más o menos con esto, viendo que en realidad, digamos, las órbitas son un poco más complicadas que lo que se ve generalmente en los diagramas, porque hay muchos movimientos compuestos, ¿no? Está el movimiento de los astros alrededor del centro de gravitación, está el astro mismo que se mueve en el espacio, está digamos, hay muchos movimientos, el movimiento de la galaxia, etcétera. Entonces, por eso todo se ve, digamos, si uno hace todo el compuesto, en realidad, digamos, la vista también es así, también tiene que ver cuál es el marco de referencia, ¿no? Habíamos hablado de este tema. Habíamos hablado que había, digamos, tres, digamos, tipos de órbitas, digamos, las órbitas ecuatorianas, donde están, por ejemplo, las órbitas geoestacionarias, que tienen un periodo de rotación de 24 horas, es decir, están todo el tiempo en relación a un punto fijo sobre el planeta. Tienen un pequeño movimiento, pero digamos, están más o menos, o en gran aproximación se puede decir que están fijos en el plano ecuatorial, sobre un punto específico en el planeta. Después vimos también que hay órbitas polares, que son órbitas que son con inclinación de 90 grados, que van entre los polos, y hay un tipo específico de órbitas polares que se llaman las órbitas heliosincrónicas, que están más o menos 87 grados de inclinación, que esas órbitas tienen la virtud de que pasan todo el tiempo sobre el mismo punto en la misma hora, están sincronizadas con, digamos, la hora solar. Digamos, con la iluminación. Entonces es bueno si uno quiere sacar fotografías o hacer imágenes que tienen siempre el mismo tipo de iluminación o parecido. Después también están las órbitas inclinadas. Digamos, las órbitas inclinadas son las órbitas que no son ni ecuatoriales ni polares, es decir, que tienen una inclinación, un ángulo en relación al plano ecuatorial, y dentro de esas órbitas están las órbitas elípticas, o digamos órbitas también, muchos satélites incluso en órbitas geosincrónicas o en órbitas de baja altura, LEO, también tienen inclinación. La inclinación permite, digamos, cubrir más latitudes, ¿no? Digamos, la polar cubre sobre todo, digamos, las altas y bajas latitudes, la ecuatorial cubre más que nada las latitudes ecuatoriales, y las inclinadas cubren, digamos, más espacio a nivel, digamos, una amplitud más grande a nivel geográfica, de una latitud a otra latitud. Entonces, todas son un poco como complementarias, es decir, las geosincrónicas tienen una gran capacidad de ver gran parte del mundo a una muy alta altura, pero sin ver necesariamente los polos, porque ahí, digamos, la curvatura de la Tierra no me permite ver, digamos, los polos o las altas latitudes. Los polares tienen una gran capacidad de ver las latitudes, pero, digamos, no tienen esa frecuencia que tienen, digamos, los geosincrónicos, que están siempre sobre el mismo punto. Y las inclinadas van desde una banda de latitud a otra banda de latitud, cubriendo relativamente un gran gajo de la Tierra. Entonces vimos que según las leyes de Kepler, digamos, las órbitas gravitacionales son elípticas. Una órbita elíptica con inclinación, con excentricidad cero, es una circunferencia, pero también, digamos, si eso no lo vimos porque no son órbitas cerradas, sino hay órbitas abiertas como la parábola o la hipérbola, que por ejemplo se ven que hay distintos tipos de meteoros o cometas que tienen ese tipo de órbitas, digamos, van y vienen, o digamos tienen un gran periodo muy largo, como el cometa Halley de 75 años, por ejemplo. Vimos también que las órbitas se pueden clasificar de acuerdo a órbitas bajas, medianas o altas. Las órbitas bajas son más o menos entre 300 kilómetros a 1000 kilómetros, más o menos. Las órbitas medianas están alrededor de los 8000, 10000 kilómetros, y si ustedes van a distintos puntos en el Internet van a recibir distintas alturas, pero es más o menos eso. Y las órbitas geosincrónicas, que siempre están alrededor de más o menos un poquito menos de 36.000 kilómetros de altura, todo eso sobre la superficie, sobre la superficie terrestre, no el punto de referencia en la superficie terrestre.
Una órbita interesante, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hablar de este visitante extraterrestre que se llamó Oumuamua, que fue al principio había todo tipo de especificaciones de que por ahí era alguna cosa medio ovni, ¿no? Porque se sabe de que vino desde afuera del sistema solar. Tenía una órbita que le permitió pasar muy cercano a la Tierra. Digamos, acá sobre el Sol pasó AU son unidades astronómicas, digamos, pasó a 0,1 unidad astronómica, muy cercano a la Tierra. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra. Y esto por supuesto, esto es, digamos, este tipo de órbitas, es una órbita, digamos, de las órbitas abiertas. Es decir, este buen señor seguramente no va a volver a visitar el sistema solar. Otra cosa interesante que se puede ver, digamos, si conocemos estas órbitas, se pueden hablar de las maniobras gravitacionales, es decir, cómo se puede utilizar la gravedad de los planetas para recibir un impulso en la energía. Entonces se puede planear, por ejemplo, la visita, acortar el tiempo de órbita, digamos, de llegar a un planeta específico y utilizar la gravedad de otros astros, de otros planetas, para, digamos, acercarnos a un planeta específico. Por ejemplo, estas son las maniobras gravitacionales que hizo el Voyager 2. Es decir, acá se puede ver, y es interesante, esta línea es la línea de la velocidad de escape del sistema solar. La velocidad de escape, es decir, es qué velocidad uno tiene que tener para poder escapar un pozo gravitacional. La velocidad de escape de la Tierra, si mal no me acuerdo, es 11 metros por segundo, y hay una velocidad también que tiene que ver con la velocidad de escape del sistema solar. Entonces, digamos, acá se puede ver la velocidad del Voyager, pasó por Júpiter, recibió una patadita por la gravitación de Júpiter, entonces subió de velocidad, después en camino a Saturno bajó de velocidad por la atracción, digamos, gravitatoria del Sol dentro del sistema solar, después pegó otra patadita cuando pasó por Saturno, Urano, Neptuno, y después ya se escapó con una velocidad más grande que la velocidad del escape del sistema solar. Este tipo de maniobras gravitacionales es muy utilizado por este tipo de satélites o, digamos, de naves interplanetarias. Acá se puede ver un poco entonces el resumen de todas las distintas órbitas, la órbita ecuatorial, la órbita polar, la órbita inclinada. Habíamos dicho que las órbitas son claramente elípticas y la Tierra está en uno de los focos de la elipse, pero puede ser, si la excentricidad es cero, que la órbita sea circular. Y también se puede clasificar las órbitas de acuerdo a la altura, la baja órbita, órbita mediana y alta órbita. Dijimos que las órbitas, digamos, por ejemplo, las Low Earth Orbiter, que acá dicen que está más o menos entre 160 y 2.000 kilómetros, o 100 a 1.200 millas, depende, digamos, cuando uno está más abajo, hay más atmósfera, entonces, digamos, el drag, digamos, la fricción es más alta, entonces el tiempo de vida es más bajo. La estación internacional está más o menos a 350 y pico de kilómetros. Los satélites meteorológicos están más o menos a eso, 900 kilómetros. Se trata de no ir más allá de los 1.000, 2.000 kilómetros de altura, porque empieza la radiación, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Después están los satélites de mediana órbita, donde están, por ejemplo, los satélites de navegación. Hay satélites de telecomunicación, acá también todo eso lo vamos a ver, y los satélites geoestacionarios, que es la órbita que permite, digamos, estar fijo sobre un punto en la Tierra, porque uno gira con la misma velocidad angular que la Tierra, si tiene el mismo periodo de rotación. Otra cosa interesante es que, digamos, habíamos dicho de que si tenemos órbitas bajas, hay ciertas órbitas donde hay un montón de basura espacial. Acá vemos, por ejemplo, digamos, más o menos 1950, digamos, pedazos de cohete, digamos, porque los cohetes muchas veces tienen como dos fases, ¿no? La primera fase y la segunda fase. Generalmente, gran parte de ellas vuelven a la Tierra y se quema, algunas se quedan dando vueltas, hay como unos 2.000. Hay como otros casi 3.000 satélites muertos. Digamos, una de las cuestiones que los satélites tienen que tener es una estrategia de órbitas, de orbiting, es decir, de salir de la órbita para no ocupar espacio y para no, digamos,
producir detritos espaciales. Hay más o menos unos 21.000 objetos no identificados, 34.000 pedacitos más grandes de 10 centímetros y más o menos casi 1.000.000 de fragmentos entre 1 a 10 centímetros, digamos. Y se estima de que hay unos 128 millones de debris entre 1 milímetro y 1 centímetro. No todo, digamos, de cierto tamaño para abajo no se puede ya, digamos, los radares que hoy en día existen no pueden, digamos, lograr seguir a pedacitos demasiado chiquitos. Entonces vemos que todo eso, digamos, es un gran problema y ese problema seguramente, digamos, va a seguir creciendo porque cada vez hay más satélites y parte de esos satélites fallan, entonces se quedan ahí dando vueltas sin posibilidad de hacerles de orbiting, sin posibilidad de sacarlos de órbita, de vez en cuando hay algún choque. Entonces, esto es un problema que se está, digamos, agravando. Y como dice acá, que digamos la cantidad de detritos espaciales que se monitorean desde la Tierra es más o menos 26.000 detritos, digamos, cierto tamaño por abajo ya no se puede ver más. Una cosa interesante es que se están empezando a construir satélites de limpieza, digamos. Por ejemplo, hay un satélite que se llama Clear Space One, que es un satélite que va a ser lanzado en 2025, que va a tener, es como casi como una especie de bacteriófago, ¿no? Digamos, va a tener unos brazos que van a agarrar, digamos, satélites difuntos y después van a, en cierto modo, va a ser un satélite suicida, porque después va a ser de orbiting y por supuesto se va a quemar en la atmósfera, pero va a traer consigo un satélite muerto. Por supuesto, este tipo de satélites va a poder limpiar más que nada los satélites defuntos o pedazos grandes de satélites, pero no, digamos, todas las pequeñas fragmentos de debris, ¿no? Los detritos, que hay cantidades enormes y que por ahí son más problemáticos porque los grandes se ven y se miden, y hay ciertos de bajo tamaño que no se ven y se miden que pueden hacer mucho daño porque van a una muy alta velocidad. Entonces, esto es un satélite muy interesante, hay varias tecnologías acá de vuelta, incluso se habla por ahí de satélites láser que puedan quemar, incinerar ciertos detritos de cierto tamaño. Incluso también se están hablando de satélites de extensión, esos ya existen, de extensión de misión, se llama MEV, Mission Extension Vehicle, sobre todo para satélites geoestacionarios, que son muy caros, y generalmente los satélites geoestacionarios lo que se hace es, cuando el satélite está por llegar a fin de su vida, es decir, cuando ya no tiene más combustible para maniobrar, utiliza el restito de su combustible para aumentar su velocidad, y aumentando su velocidad sube a una órbita de cementerio, lo que se llama, digamos, graveyard orbit, que es una órbita un poquito más alta, unos 100, 200 kilómetros más alta, no me acuerdo exactamente la distancia, y ahí se quedan hasta la eternidad. Pero la cuestión es sacarlos de la órbita geoestacionaria, que es una órbita muy densa con un montón de satélites, y es una órbita muy valorada, es decir, no tiene por qué haber satélites difuntos ahí. Entonces la idea es mandar un satélite con combustible o con baterías o con motores iónicos que se agarre el satélite que se está por terminar la vida y le extiende la vida por unos 5 años. Eso lo llaman Mission Extension Vehicle, lo vamos a ver la próxima vez. Y son muy interesantes. Eso ya empezó, ya hubo varias misiones exitosas. Ahora quiero mostrarles algo divertido, a mí me parece divertido. Vamos a salir un segundito de esto. No sé si ustedes conocen es una simulación donde uno puede simular todo. Uno puede agarrar una pelota de béisbol o un cachalote y tirarlo sobre el sol, sobre la Tierra. Es genial. Yo puedo agarrar la Tierra y decir, quiero agregarle alrededor de la Tierra cualquier cosa. Por ejemplo, una banana en cierta órbita. Es decir, o puedo decir, yo quiero tirar, por ejemplo, un cachalote, lo pongo acá y quiero tirarlo sobre la Tierra. Pero no vamos a hacer eso porque no es tan bien. Pero digamos, puedo generar sistemas binarios, pulsares, agujeros negros. Es una simulación de universo. Pero lo que quería mostrar, ya hice una simulación el otro día. Tengo que ver dónde está. ¿Por qué no está en orden? A ver.
Ordered, no, last modified, tiene que estar acá, basic earthquake satellites, acá está. Entonces lo que generé es, digamos, varias, vamos a prender la simulación, ¿la están viendo? Sí. Sí, después queremos que tires la banana. Les quedó no hay problema. Acá hice 3 órbitas. Hice 2 órbitas geoestacionarias, una con inclinación y una ecuatorial. Se puede ver que están, digamos, rotando a la misma velocidad que la Tierra, y no solamente eso, sino que no importa si son inclinadas o si tienen la misma velocidad. Y después agarré lo que se llama una órbita molnía, que es una órbita de alta excentricidad. Ustedes pueden ver, fíjense en el satélite este, lo puse el Voyager 2 acá. Uno puede poner una banana, un cacharote, acá, lo que quiera, un dado. Fíjese cómo, según las leyes de Kepler, ¿no? Cuando está más cerca va muy rápido y cuando está más lejos va mucho más despacio. Entonces, estos satélites se utilizan, por ejemplo, para comunicación sobre latitudes altas, porque, digamos, tengo mucho tiempo de observación. Uno de los problemas de los satélites bajos es que me pasan muy rápido, van como de entre 7 a 10 metros por segundo, de 10, 7, 10 kilómetros por segundo, entonces me pasan en muy poco tiempo y tienen también una desviación Doppler muy alta. Entonces, digamos, en cambio estos, es cierto que están muy lejos, pero, digamos, me permiten, digamos, una cosa casi estacionaria en estos. Entonces podemos ver acá, digamos, por ejemplo, yo puedo fijarme en todos los datos. Por ejemplo, puse este geoestacionario, la masa, puedo cambiar todo, ¿no? La temperatura, la rotación, la gravedad, todos los parámetros de órbita, digamos, mucho más de los que yo les mostré, porque acá, digamos, uno puede hacer mucho más preciso, la temperatura, la composición. O sea que ustedes quieren ustedes quieren hacer un acto de vandalismo, que no hay problema. Vamos a hacerlo. Launch. Ahí va. Vamos a tirar una banana, que quieren un dado, por ejemplo, un poste telefónico. Vamos a hacer una banana. ¿Qué pasó acá? Ah, bueno, porque estaba muy rápido. Vamos a hacerlo más despacio. A ver, agarremos ahora me está haciendo el lío. Si agarramos el Schumacher-Levy, por ejemplo, que es el que llegó a la Tierra, va a destruir la Tierra. Es decir, vamos a hacerlo más rápido. Ahí va sobre la Tierra. ¿O no? Hoy lo estoy bombardeando por todos lados. Vamos a hacerlo más rápido. Perdón, no, me equivoqué. Era alguien, pensé que era. Ahí está. Pero no fue suficiente divertido. Vamos a hacer algo un poco más grande. Vamos a agarrar Kepler, vamos a agarrar un planeta y tirárselo a la Tierra. A ver. Ahora sí va a estar divertido. Ahí va, destruimos la Tierra, ¿qué les parece? Bueno, pero lo que les quería mostrar era más que nada este asunto de las órbitas distintas. Bueno, terminamos con el tema de las órbitas. ¿Hay alguna pregunta antes de que entre sobre la atmósfera? ¿Aló? No por mi lado, entonces no. Buenísimo. Ahora, la atmósfera es la capa de gases que rodea a la Tierra. Es decir, cuanto más cercano estamos a la Tierra, la densidad y la presión es más alta. Cuanto más nos alejamos de la Tierra, la densidad es más baja, pero hay cambios. Y vamos a ver los cambios y vamos a tratar de entender la atmósfera. ¿Por qué es importante la atmósfera? Porque todos los cohetes pasan por la atmósfera, porque parte de los satélites están, digamos, en capas de la atmósfera, como por ejemplo la termosfera o la exosfera. Está la ionosfera, está la ozonosfera, hay un montón de distintas capas, la magnetosfera, que cada una de ellas tiene características específicas y que influencian los aviones, los lanzamientos, los globos, digamos, las plataformas de alta altura, que hoy en día también
son parte de toda la constelación, lo que llaman los pseudosatélites, y también, por supuesto, los satélites. Por ejemplo, cuando hay tormentas solares, los satélites pueden ser dañados. ¿Cuáles los mecanismos de protección que tiene la Tierra en relación a eso? Si vemos acá, estas son las capas más importantes de la atmósfera. La capa donde nosotros vivimos se llama troposfera o troposfera, que es una capa que tiene más o menos entre 10 a 20 kilómetros de altura, depende el tiempo del año, depende de la latitud, depende de un montón de cosas, pero más o menos, digamos, hay algunos que dicen 10 a 15, yo como ex meteorólogo digo 10 a 20, pero digamos, no es algo específicamente preciso. Y ahí está, todos los fenómenos meteorológicos existen solamente en la troposfera. Es también, digamos, esta troposfera incluye lo que se llama la biosfera, que es, digamos, la capa donde hay vida en el planeta Tierra. Después de la troposfera está la estratosfera, que es una capa donde la temperatura aumenta con la altura. En la troposfera la temperatura baja con la altura, vamos a ver exactamente por qué. Y dentro de la estratosfera hay una capa muy importante, que está más o menos entre 15 a 35 kilómetros, con un máximo de eso de 22 kilómetros, que es la capa de ozono, que es la capa que nos protege de la radiación, más que nada la radiación ultravioleta. Y hubo todo el tema del agujero en la capa de ozono y qué pasó con eso, de eso vamos a hablar un poquito también. Por sobre encima está la mesósfera, que de nuevo la temperatura empieza a bajar, vamos a entender también eso por qué. Y sobre la mesósfera está la termósfera, que es, digamos, una capa donde hay, digamos, una temperatura muy alta. Ahí está, digamos, también una capa de ionización que se llama la ionosfera, donde hay distintos tipos de niveles, que también, digamos, algunos de ellos se crean y se destruyen durante el día. Son capas muy importantes porque son las capas que permiten también la comunicación, digamos, aficionada y la comunicación, digamos, de lo que se llama onda larga, digamos, no la shortwave communication, sino, digamos, todo lo que tiene que ver sería LF, long wave, long frequencies o ultra low frequencies. Vamos a ver un poco el espectro y vamos a ver ese tema también. Y sobre eso está después la exósfera, que es, digamos, ya la capa externa, donde ya, digamos, se sale de ahí hacia el espacio exterior. Acá también se puede ver, digamos, cuáles son digamos, las particularidades de cada una de estas capas. La troposfera es donde está, digamos, se producen, digamos, la mayor parte de los fenómenos meteorológicos. Hay ciertos fenómenos meteorológicos que existen en la estratosfera también, pero pocos. En la estratosfera es una capa muy calma. Los aviones tratan de volar en la estratosfera o, digamos, para evitar el mal tiempo, si se puede. Los globos meteorológicos llegan a la estratosfera para poder permitir, digamos, generar perfiles meteorológicos. Y sobre eso está, digamos, la mesósfera, que es donde la gran parte de las estrellas fugaces, que en realidad son polvo cósmico que entra atraído por el campo gravitacional de la Tierra, y digamos, que son, digamos, uno los ve, pero en realidad son granitos que pueden tener 1 gramo o menos. Sobre eso está la termósfera, donde ocurren las auroras boreales, y donde también es una capa donde justamente hay una gran ionización, y entonces hay también un gran incremento en la temperatura. Después la exósfera, donde orbitan muchos satélites. Y los satélites generalmente, digamos, están entre la termósfera y la exósfera. Si vemos acá, por ejemplo, acá vemos, este es el perfil de temperatura. Entonces vemos, por ejemplo, que en la troposfera la temperatura baja. Muchas veces la pregunta dice, ¿por qué cuando uno sube en la altura y uno se está acercando al Sol, supuestamente recibe un poco más de radiación? ¿Por qué la temperatura baja? Porque en realidad, digamos, la fuente de calor en las capas bajas de la atmósfera es la Tierra. Digamos, la Tierra es la que recibe el calor del Sol, se calienta y emite, más que nada en infrarrojo, calor. Entonces, cuando uno se aleja de la fuente de calor, que en este caso es el planeta Tierra, entonces la temperatura baja. Como acá hay un gradiente de energía, un gradiente de temperatura, que implica que la temperatura baja es un gradiente generalmente lo que se llama inestable. ¿Por qué inestable? Porque, digamos, la idea es que si uno tiene, por ejemplo, imagínense un líquido hirviendo, hay una burbuja, ¿no? Hay una burbuja de aire, un parcel de aire que sube. Ese parcel de aire que sube se va expandiendo
y se va enfriando, lo que se llama de manera adiabática, se va expandiendo e enfriando, y la cuestión es si la atmósfera alrededor de él se enfría más que él. Si se enfría más que él, el parcel de aire va a tener tendencia a ascender, y entonces lo que se llama va a haber inestabilidad atmosférica. La inestabilidad atmosférica lo que genera es una gran mezcla, es decir, es una capa bastante homogénea en relación a los distintos gases que la componen. También se llama homósfera, justamente porque es una capa homogénea. Gran parte de los, como dije antes, la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera, algunos ocurren en la estratosfera, muy pocos, y después ya, digamos, son otro tipo de fenómenos más relacionados con el espacio. El fin de la troposfera es una capa de transición en la cual está lo que se llama la tropopausa. La tropopausa es una capa estable, es decir, acá vemos que la temperatura no cambia con la altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tengo ese parcel de aire que habíamos hablado antes, el parcel de aire trata de subir y de enfriarse, pero la temperatura alrededor, cuando va subiendo, no está enfriándose. Entonces, el paquete va a estar más denso por una temperatura más fría que su alrededor. Entonces va a tratar de subir y no va a poder. Es decir, esta capa es una capa que no permite, digamos, una penetración de los fenómenos ebulliscientes de la troposfera hacia la estratosfera. Es decir, cuando aire ascendente sube, 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 sube y llega a la tropopausa, por la capa, generalmente lo que hace es simplemente se achata, digamos, se diverge hacia los costados. Por ejemplo, esta es una nube de tormenta, la famosa cumulonimbo, donde se ve, digamos, que el aire ascendente dentro de la nube llegó a la tropopausa y se acható, es decir, no pudo seguir subiendo porque había estabilidad, entonces se fue hacia los costados. Este fenómeno en la nube llamada cumulonimbo se llama el yunque, porque tiene una forma o morfología de yunque. Y vemos acá, en la parte de adentro del cumulonimbus, que hay una zona donde sí, las corrientes ascendentes son tan grandes que permitieron una cierta penetración de unos cientos a pocos miles de pies dentro de la estratosfera, es decir, los cumulonimbos así más poderosos que tienen corrientes ascendentes muy fuertes, permiten una cierta penetración pequeña en la estratosfera. Este, por ejemplo, es una nube, digamos, es una nube por un volcán. La enorme temperatura del volcán permitió sí una penetración en la estratosfera. Acá se ve, digamos, cuando llegó a la tropopausa, que parte de ello se diluyó, pero entró en la estratosfera, en la estratosfera, y acá se empezó a diluir, porque es una capa estable que no permite seguir subiendo. Los hongos atómicos se generan con el mismo mecanismo exactamente. Entonces la estratosfera es una capa estable. Por ser estable no hay casi fenómenos meteorológicos fuera de por ahí un poco de tiempo, de algún tipo de fenómeno que penetra un poco la estratosfera, como los cumulonimbos o, digamos, nubes que están formadas generalmente por explosiones atómicas o por volcanes, ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué, si dijimos antes que cuando yo me estoy alejando de la Tierra me estoy enfriando, por qué de repente la estratosfera, la temperatura sube con la altura? La temperatura sube con la altura porque acá hay fenómenos, lo que se llama fenómenos exotérmicos, es decir, fenómenos que permiten, digamos, calentar, es decir, fenómenos que liberan energía. Un fenómeno endotérmico es un fenómeno que consume energía, un fenómeno exotérmico es un fenómeno que, digamos, libera energía. ¿Y cuál es ese famoso fenómeno exotérmico? Es la absorción de la radiación ultravioleta por ozono. Ozono es una molécula de 3 oxígenos que recibe la radiación solar y, digamos, la molécula se desbanda, digamos, y entonces eso, digamos, esa absorción permite, digamos, un calentamiento de la capa estratosférica. Si esto tiene que ver
con la absorción de radiación ultravioleta en la estratosfera. Esto pasa hasta más o menos los 50-60 kilómetros de altura, y acá está la estratopausa, y después volvemos a, digamos, en la misma tendencia, el mismo gradiente de temperatura que teníamos en la mesosis. Esto llega a la mesopausa, que es otra transmisión, y acá de repente la temperatura empieza a subir con la altura. Acá la temperatura empieza a subir con la altura porque acá, digamos, ya hay una absorción de radiación ionizante. Es decir, acá se empieza a formar plasma en esta zona. Acá está la ionosfera más que nada. ¿Y por qué? Porque acá está, digamos, la radiación más poderosa, digamos. Si acá, digamos, están las radiaciones ultravioletas un poco más digamos, cercanas, digamos, al espectro óptico, acá, digamos, están las radiaciones ultravioletas más duras y radiaciones también más con longitud de onda y energía más alta. Entonces acá ya hay ionización, y esta es la termósfera, y por eso que la temperatura, aunque la densidad es muy, pero muy baja, la temperatura sube muy fuerte y llega como hasta 1500 grados de temperatura. Acá podemos ver la ozonosfera, podemos ver que, digamos, es la capa de ozono que, como dije antes, tiene un máximo más o menos a 22 kilómetros de altura, y los tipos de radiación que, digamos, logra captar. El 100% de la radiación UVC, que es una radiación corta y, digamos, dañina. Creo que el 85%, si mal no me acuerdo, de la radiación UVB, que es una radiación con un poco, lo que estoy dando, un poquito más grande, pero de todas maneras dañina, y la UVA no la reduce muy poquito. Es decir, esta es de todas maneras, nosotros recibimos radiación ultravioleta, pero no la radiación ultravioleta más dañina, que sería esta. Ahora, una cosa interesante, el ozono en esta altura es muy bueno, el ozono a bajo nivel es malo, porque el ozono es un irritante. Es, digamos, entonces, digamos, el ozono es uno de los componentes de lo que se llama smog. Smog, no sé si tiene una palabra en español, smog es lo que se llama un portmanteau, digamos, es una frase que incluye dos palabras, smoke and fog, ¿no? Entonces, acá el ozono a nivel bajo es un polutor agresivo. El ozono a nivel alto es justamente un elemento de defensa. Entonces es bueno tener el ozono a alta altura, a baja altura es malo tenerlo. Entonces, digamos, acá se ven, digamos, los distintos tipos de radiaciones que emite. ¿Y qué es lo que pasó con la famosa capa de ozono? En los años, al principio del siglo XX, un químico alemán, que no me acuerdo cuál era el nombre, si mal no me acuerdo, inventó unos compuestos químicos que se llamaban CFC, clorofluorocarbono. Como su nombre indica, que es una molécula, y hay varios tipos de molécula que tiene cloro, tiene fluoro y tiene carbono, como se ve esta, por ejemplo. Esta creo que es el CFC 11, pero no me tomen la palabra porque no me acuerdo exactamente. Estas son moléculas muy estables y que servían para un montón de cosas, para la refrigeración, aire acondicionado, elementos aislantes, es decir, estaban en todos lados. Y nadie pensó nunca de que esas moleculitas iban a llegar por, digamos, fenómenos de difusión a la estratosfera. Y en la estratosfera, digamos, la radiación, digamos, hace que esta molécula se desbande, y hay un radical cloro que se combina con el ozono y que es un catalizador del desbande de la desintegración de una molécula de ozono. Digamos, la molécula de ozono se separa entre una molécula de oxígeno y un monóxido de cloro, es decir, ClO. Después, digamos, hay una serie de cadenas de reacciones, el radical cloro queda libre para empezar otra catalización de otra, y entonces, desgraciadamente, como estos elementos son muy estables, tardan mucho tiempo en desvanecerse, y además, digamos, este tipo de reacciones son muy eficientes, es decir, pocas moléculas de clorofluorocarbono en el momento que llegan a la estratosfera pueden hacer mucho lío. Yo tuve la buena suerte de ser parte de este proceso que en su momento se llamaba el Protocolo de Montreal, porque es el protocolo de lo que se llama el cambio, en ese momento se llamaba ODS, Ozone Depleting Molecules, digamos, moléculas que dañan el ozono. Entonces, todo el proceso de cambio
de esas moléculas por otras moléculas. Por ejemplo, los CFCs, los clorofluorocarbonos, se cambiaron por HCFCs, o por otro tipo de moléculas que no eran tan dañinas en la capa de ozono, pero que guardaban gran parte de las capacidades químicas de las moléculas a las cuales ellos reemplazaron. Desgraciadamente, parte de esas moléculas que fueron reemplazadas se descubrieron también después que eran muy buenos gases de invernadero, es decir, se resolvió un problema y se creó otro problema. Eso vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pero de todas maneras, la buena noticia es que el protocolo de Montreal fue un proceso muy exitoso. Es decir, se hizo primero un phase out, es decir, se hizo primero un cambio de estos químicos dañinos al ozono por químicos con mucho menos potencial de daño al ozono en los países desarrollados, porque tienen la capacidad económica de hacerlo, y además ellos fueron los que más que nada introdujeron este problema, y después se dio más tiempo a los países en desarrollo, en vías de desarrollo, para poder también cambiar esas moléculas. Y lo que se puede ver de manera muy buena, y eso se lo voy a mostrar ahora, es que, si tengo algunas cosas abiertas me tarda un poco de tiempo, es que si nos fijamos, por ejemplo, en el famoso agujero de la capa de ozono, acá, digamos, se puede ver que si en 1979 era pequeño, después, en los años 90, se hizo muy grande y ahora se está cerrando de vuelta. Es decir, existe, pero es, digamos, y esto es el máximo, ¿no? Y generalmente pasa sobre las altas latitudes, porque hay ciertos procesos que generan que pase en las altas latitudes. Es decir, y eso también se puede ver, digamos, acá, que esta es el área máxima del agujero del ozono. Se puede ver cómo llegó a un máximo al principio del año 2000 y después está bajando. Es decir, si no hay una recurrencia de la fabricación o la creación de este tipo de moléculas dañinas a la capa del ozono, digamos, se cree de que la capa del ozono se va a terminar de cerrar. No me acuerdo exactamente cuál es el año, pero digamos, esto es, digamos, algo muy exitoso. Hay cierta preocupación en lugares como China, que hay un proceso de industrialización muy fuerte. De repente sí se haya vuelto a generar ese tipo de moléculas que son muy beneficiosas para cierto tipo de procesos, como procesos de aislamiento térmico, de aire acondicionado, de enfriamiento, en todos los sprays, hasta cierto punto, existían, porque son también elementos muy buenos de propulsión, son buenos elementos propulsores. Pero lo que se ve acá claramente es que el consumo de estas moléculas, digamos, moléculas que destruían la capa del ozono, los ODS, Ozone Depleting Substances, se ve claramente que bajó. Es decir, todavía no es cero, pero se bajó de un pico muy alto es decir, lo que se vio por primera vez en realidad cuando se empezó a ver el tema de la capa del ozono es que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad, digamos, eso se vio también por ahí con las armas nucleares, pero digamos, sin entrar en temas bélicos, sino en temas, digamos, de industrialización supuestamente benigna, tiene la capacidad de llevar a la destrucción del planeta. Si la capa de ozono mañana se destruye, digamos, va a ser muy difícil poder soportar la vida sobre la superficie de la Tierra. Ahora se ve, por ejemplo, también de que estamos en una ola del tema de lo que se llama el efecto invernadero o el cambio climático, que es otra fase que tiene que ver con materiales como lo que se llama greenhouse gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, por ejemplo, el metano, por ejemplo, parte de las moléculas que reemplazaron estas moléculas, y muchas otras. Entonces, ese tipo de problemas que muchas veces vienen, por ejemplo, de vacas, de ovejas, digamos, de la desintegración del permafrost en las altas latitudes, y de muchos otros, no solamente, digamos, de la combustión de combustibles fósiles,
también tienen desgraciadamente la posibilidad de cambiar de manera bastante drástica el clima en la Tierra, y eso ya se lo está viendo hoy en día, con huracanes más fuertes, lluvia más tropical, digamos, vectores biológicos que de repente están subiendo o bajando, porque si el cambio de clima, entonces de repente cosas que antes no había, como enfermedades tropicales, de repente están empezando a aparecer cada vez más al norte y al sur. Es decir, es todo un cambio muy fuerte en el ecosistema. Dani, una pregunta. En el ¿Cómo caso no? este que mencionaste de las vacas, animales, ¿es por una cuestión de cantidad de animales o porque lo que largan es particularmente distinto? El problema está ahí, es que ellos largan metano, digamos, el biogás sale, digamos, no es solamente metano, son muchas cosas, pero el biogás sale de la composición, de la descomposición de elementos orgánicos. Entonces el biogás lo tenés en, por ejemplo, lo que se llama landfills, eso no sé cómo se dice en español, que son, digamos, los lugares donde la basura se entierra. Muchas veces, digamos, lugares donde vos enterrás la basura hay digamos, procesos de descomposición del biogás. Eso se puede utilizar para generar energía. Digamos, hoy en día parte de eso se utiliza para eso, pero si no, digamos, es cosa que puede de repente salir. El permafrost, que era una capa de tierra congelada en la tundra, ¿no? La zona de Siberia, Alaska, norte de Canadá. Hay un montón digamos, de material orgánico que estaba congelado antes. Eso se está empezando a descongelar y eso va a tirar cantidades enormes de metano. Metano es un gas de invernadero muchísimo más poderoso que el dióxido de carbono. Es decir, es mucho más dañino a ese nivel. Tiene una capacidad digamos, ¿qué son los gases invernaderos? Dije antes que la Tierra emite infrarrojo. Entonces, si vos tenés una molécula que sabe absorber infrarrojo porque sus niveles de rotación o de vibración o qué sé yo, les permiten absorber infrarrojo, entonces esa radiación que antes salía al espacio ahora se queda dentro de la troposfera, ¿no? Digamos, después es reemitida, pero parte de esa reemisión va para abajo, va para arriba, entonces hay una cantidad específica de la emisión que se queda dentro de la troposfera, y eso es lo que hace que se caliente, digamos, el clima. No solamente se caliente el clima, porque si uno piensa que el clima es una especie de resorte, lo que estás haciendo es en realidad, digamos, extendiendo el resorte. Cuando extendes el resorte, lo que generas son amplitudes más grandes. Entonces la amplitud puede ir para más calor o más frío. Entonces, lo que estás haciendo también, además de calentar, es generando extremos más jodidos. Las vacas tienen también el tema de biogás, ¿no? El tema de metano, digamos, tanto a nivel de sus emisiones biológicas, y se puede ver, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, el nivel de vida en China, no es un problema, por supuesto, bendito sea, el nivel de China creció, y los chinos empezaron a comer carne. Entonces, de repente, la cantidad de vacas en el mundo, por supuesto, se multiplicó. Gran bonanza para los agricultores y la gente que se ocupa de ganado, pero, digamos, el nivel es terrible, es un nivel entonces, de efecto de invernadero. Entonces, hay varias, lo que se llama trampas, dentro de los modelos climáticos. Uno de ellos es la desintegración del permafrost, es decir, no la desintegración, sino la melting. ¿Cómo se dice melting en español? Cuando el hielo cosa que está congelada, el descongelamiento del permafrost, ese es uno. Otro es el tema, digamos, de ganado de agricultura. Otro es el tema digamos, todo lo que tiene que ver con, digamos, combustibles fósiles. Otro, en parte, es también, digamos, cosas que pasan en el fondo del océano, donde también hay mucho digamos, metano, digamos, no congelado, pero, digamos, encadenado. Entonces, desgraciadamente, puede haber varios aceleradores climáticos que si uno no digamos, se trata de parar este carro medio descontrolado, que es el cambio climático, pueden de repente desprenderse o pueden activarse esas trampas, entonces va a haber como una especie de aceleración en el cambio climático. Hay todo tipo de modelos, es muy interesante. Yo estuve un poquito metido al principio porque estaba metido en el tema del medio ambiente y bueno, en cierto momento después ya me fui, empecé mi carrera en alta tecnología, pero hasta ese entonces
estuve metido en el tema de la capa de ozono, estuve en varias reuniones de las Naciones Unidas donde se habló del tema y la verdad que era súper interesante. Bueno, entonces cuando hablamos de la atmósfera, hablamos de las distintas capas, hablamos de los gradientes de temperatura que tienen que ver con alejamiento de la Tierra y o con procesos de absorción o ionización de radiación solar de distintos tipos de longitudes de ondas. Hablamos de la capa de ozono específicamente, y ahora hablemos del campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es muy interesante. Digamos, no se sabe exactamente 100% por qué se está generado. Ya estoy por terminar y todavía me falta mucho, así que no voy a llegar a los satélites, voy a llegar casi a los satélites. Pero más que nada digamos, lo que se cree es que como se sabe de que hay el centro digamos, del core de la Tierra, el centro de la Tierra es metal líquido, se sabe de que hay corrientes convectivas dentro y afuera también del core, que no son muy rápidas, pero que existen, y que generan, digamos, ese campo magnético. Es decir, el campo magnético tiene que ver con la posibilidad de tener, digamos, un centro de la Tierra, digamos, hecho de metal, digamos, muy pero muy caliente, que tiene capacidad de movimiento, y ese movimiento permite, digamos, permite la generación de corrientes, y esas corrientes generan un campo magnético. El campo magnético no es exactamente, va hacia el norte. El famoso norte magnético, que es en realidad un polo sur magnético, pues si tengo una brújula con un polo norte, va a apuntar al polo sur, al punto de atracción, pero no importa, se llama norte magnético, vamos a seguir así. No es exactamente igual al norte geográfico. Hay lo que se llama una distancia, que es lo que se llama la declinación magnética. La declinación magnética no es constante. Se ve acá, digamos, cómo deambuló desde el norte de Canadá, ¿no? Esto es el norte de Canadá, hasta casi el polo norte, más o menos 100 años. Y se habla de que hay, digamos, evidencias paleomagnéticas, o digamos del paleomagnetismo, de que el campo magnético tuvo 171 reversiones en los últimos 71 millones de años, es decir, el polo norte y el polo sur se revirtieron. Entonces, el hecho de que ahora, digamos, tenemos, digamos, este tipo de alineamiento no significa que de repente se puede invertir los polos. Si el polo sur va a ser polo norte, el polo norte va a ser polo sur. Ahora, el campo magnético terrestre, digamos, si uno agarra una bola que tiene un campo magnético, van a ver que es un campo magnético simétrico, ¿no? Digamos, donde las líneas de campo se alinean y convergen en el polo sur y en el polo norte. Pero no es simétrico por el problema de lo que se llama el viento solar. El viento solar es, digamos, es una stream, una corriente de partículas que el Sol emite, que, digamos, choca con la magnetosfera, hay una onda de choque acá, y la vuelve de este lado mucho más chata, y del otro lado mucho más extensa. Esto se puede ver de manera muy bien acá. Entonces, la magnetosfera o el campo magnético alrededor del planeta Tierra no es simétrico. Es decir, tiene como una especie de cola larga digamos, la parte que está oculta del Sol, y tiene algo un poquito más achatado, una especie de lóbulo achatado, porque es, digamos, donde existe la onda de choque con el viento solar. La magnetopausa es la zona donde más o menos se termina la magnetosfera y empieza la interacción con, digamos, el viento, lo que se llama el viento solar. Ahora, el viento solar no es constante, digamos. El viento solar puede incrementarse de manera muy fuerte cuando hay tormentas geomagnéticas, erupciones en la superficie solar, y ahí tenemos muchos problemas. Es decir, las tormentas solares, que a veces tienen que ver con manchas solares, a veces tienen que ver con arcos, con erupciones, con eyecciones de plasma, con todo tipo de cosas, es una perturbación de la magnetosfera terrestre que tiene que ver con la onda de choque. Digamos, el viento solar ahora se vuelve mucho más intenso, mucho más fuerte, y entonces acá se puede ver, por ejemplo, una simulación, que es lo que pasa cuando hay una tormenta solar. Las tormentas solares pueden ser terriblemente dañinas a satélites,
no solamente a satélites, sino también al planeta Tierra. Es decir, en 1989 hubo una tormenta solar muy fuerte que causó, digamos, cortes de luz masivos en la zona de Quebec, en Canadá, y que llevó a auroras, porque las auroras, ¿qué son las auroras? Digamos, el viento solar, digamos, son partículas cargadas, digamos, como protones, por ejemplo, que, digamos, entran dentro del campo magnético solar y convergen sobre los polos. Al convergir sobre los polos, digamos, aceleran y se forman, digamos, acá y acá, digamos, las auroras, la aurora boreal o la aurora austral. Cuando esta actividad solar está más intensa, las auroras se pueden ver incluso en latitudes más bajas. Una cosa interesante es porque las tormentas solares también calientan, digamos, las capas más externas de la Tierra, generan más fricción sobre los satélites. Entonces, no solamente que pueden, digamos, freír la electrónica del satélite si es muy fuerte, por un, digamos, pulso electromagnético, sino también acortan la vida de los satélites. Entonces, tiene esas dos cosas. Daniel, estamos cerca de las 10. Sí. El tema justo esto que estás mencionando es parte de lo que con lo que venimos trabajando en el último tiempo con Federico Goldmar, Mira manteniendo vos. dispositivos. O sea, yo nunca te llegué a contar detalles, ya te contaremos. Estamos mandando memorias en satélites LEO, ¿no? Para ensayarlas. Pero bueno, nada, quedan un par de minutos. Te propongo, no sé si habrá preguntas o redondear, y lamentablemente vamos a tener que seguir No, está la semana que perfecto. viene. Yo tengo justamente, me quedan dos, en realidad me queda una, porque después empiezo con los tipos de satélites y vamos a ver acá, vaya, el fan part, por ejemplo, todo tipo estos son satélites meteorológicos que son mis preferidos. Vamos a ver satélites meteorológicos, comunicación, satélites de espía, navegación, científicos, rescate, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de tocar la mayor parte de los satélites. Después vamos a ver cómo está hecho un satélite, qué tipo de materiales tiene, cómo se lleva, cómo se lanza un satélite, cuál es el futuro del mundo de los satélites, hasta lo que se puede ver. Pero eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. Esto es más o menos, acá estoy terminando más o menos las sesiones introductorias para entender un poco el medio ambiente sobre lo que los satélites, digamos, viven, y no solamente viven, sino el satélite tiene que ser lanzado y pasa por todas las capas de la atmósfera, cómo esas capas, digamos, interactúan con los cohetes, por ejemplo, también es un tema muy interesante. Acá, lo último que voy a decir es que dentro de la magnetosfera están las capas de radiación de Van Allen. Hay dos capas, una capa interna y una capa externa. Se trata de evitar que los satélites estén en estas capas, porque son capas donde hay radiación muy fuerte. Generalmente hay dos, a veces cuando hay tormentas solares llegan a haber tres, pero eso es medio raro. Generalmente hay dos, la interna y la externa. Entonces, lo que se trata de hacer es que los satélites LEO estén acá, los MEO estén acá, y bueno, los GEO, digamos, digamos, pueden estar acá, o un poquito dentro, por se trata de evitar las zonas donde la radiación es más poderosa. Entonces, acá, por ejemplo, hay un trade-off, ¿no? En LEO, vos no querés estar demasiado abajo porque hay más fricción de la atmósfera, entonces tu vida es más corta. No querés estar muy arriba porque entonces estás expuesto más a radiación. Entonces, por eso se habla de una zona más o menos, qué sé yo, entre 300 o 200 kilómetros de altura, más o menos unos 1000 a 2000 kilómetros de altura, que es más o menos la zona donde 90% de los satélites LEO están. Después no hay satélites. Después entra la otra capa, la capa intermedia de MEO, de Middle Satellites, donde sí hay satélites, todos los satélites de navegación están ahí. No solamente navegación, satélites de comunicación acá. Y después está la órbita geoestacionaria. Pero también entonces uno entiende cómo, por ejemplo, las órbitas, digamos, están relacionadas también con la atmósfera y la magnetosfera terrestre. Como dije antes, ahora vamos a terminar. Si hay alguna pregunta, después vamos a empezar la vez que viene y vamos a ver todos los tipos de satélites, lo más que se pueda. El Meteosat, el NOAA, el Landsat, el Terra, etcétera, etcétera. Incluso vamos a ver un poco de satélites militares, que es muy divertido.
y satélites de observación, satélites de radar, hoy en día hay un gran apogeo de satélites de radares, y muchos otros tipos de satélites. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, súper claro. Gracias por la explicación de la atmósfera y por qué va cambiando la temperatura para los que no somos del palo. Clarísimo, clarísimo. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que estuvo interesante. Yo jamás lo había visto así planteado, y bueno, nada, resulta muy interesante, todo lo que estás contando, por lo menos a algunos de nosotros nos resulta fascinante, que nunca tuvimos así una explicación ordenada del asunto, así que nada. Perdón, yo quiero agregar algo. Explicarle cosas a los nietos. Dani, bueno, por lo que escuché me encantó. Si fuera por mí te diría que sigas, porque tengo un montón de preguntas, pero tengo que dar la charla yo ahora. Pero ¿podrías contar brevemente qué impacto tiene esas inversiones del polo magnético? ¿Eso genera desastres en el planeta o es...? Digamos, no hay, digamos, yo diría así, pruebas históricas que correlacionan extinciones masivas con reversiones del polo magnético. Es decir, lo cual no significa que no hubo mini desastres, pero maxi desastres del tipo de la extinción que hubo con el famoso meteorito de Chicxulub, ese que terminó con los dinosaurios, o otro tipo de exterminios muy interesantes que hubo antes, que tuvo que ver con otro tipo de volcanismo o con otro tipo de problemas. Eso no hay, lo cual no significa, digamos, porque cuando hay una reversión del polo, digamos, el magnetismo, el geomagnetismo es en realidad lo que nos protege del viento solar, ¿cierto? Digamos, es lo que, digamos, agarra y captura, digamos, todo ese corriente de plasma que nos está llegando todo el tiempo al planeta. Es decir, va a haber una debilitamiento, me disculpo por mi mal español, bueno, debilitamiento de la magnetosfera, pero no hasta el punto de que va a dejar de existir, sino simplemente va a cambiar de polaridad, y durante el tiempo que ese proceso de inversión pase, puede haber de repente, digamos, una susceptibilidad más alta a cierto tipo de radiaciones que pueden también dañar, digamos, a la biosfera, pero también puede dañar a la electrónica. Entonces la cuestión es, cuando pase eso, ¿qué va a pasar con todos los satélites y hasta qué punto se van a afectar? Y no creo que haya una respuesta clara, porque este tipo de reversiones nunca pasó con con tanta electrónica o con electrónica en general. Digamos, la última vez que pasó no había toda esa electrónica orbitando alrededor de la Tierra. Pero, digamos, seguramente va a haber una influencia, pero no a nivel de extensión masiva como hubo varias en su momento, que algunas de ellas se adjudican a supernovas, a meteoritos, a volcanismo extremo y otro tipo de cosas, digamos. Pero... ok, gracias. Con gusto. La vez que viene, si quieren, podemos también simular una supernova para hacerlo divertido. Bueno, con gusto. Así que te doy ¿cómo se dice esto? El bastón. El bastón, ahí está. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos el viernes que viene a las 9. Y bueno, ahora Vicky nos va a contar sobre el helio. Pasamos de los planetas solares a los planetas atómicos, a los sistemas atómicos. Buenísimo. Ok, perfecto. Bueno,